si Dios me estuviera viendo? ¿Se han preguntado, iglesia, que esto que hacemos aquí no es un ensayo? Esta alabanza, esta adoración no es un ensayo. No nos estamos preparando para... Esto no es preparación de nada. Esto es de verdad. No lo vemos, pero porque no lo vemos no quiere decir que no nos está mirando. Esta alabanza se la estamos haciendo para Él. No la estás haciendo para el vecino, no la estás haciendo para mí, no la estás haciendo para el coro. Se lo estás haciendo para Él. Él te está mirando. Si esta es tu mejor alabanza, si esto es lo mejor que le puedes dar a tu Dios, te pido que vamos a darle una vez más. Tú eres Rey. Levanten sus manos ahí en su sitio. Dale la mejor alabanza que le puedes dar. Él es Rey. Él está sentado en su trono. Aleluya, 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 sentado en la autoridad, tú eres Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estás aquí, porque has enviado tu Espíritu. Gracias, Señor, porque nos hablas y nos revelas. Gracias, Señor, porque nos enseñas y tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, porque tu sabiduría, tu bondad es infinita. Tu preocupación por nosotros es infinita. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. No sé cómo cortamos y ya saludo. Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿No le dan un aplauso al coro? Este es un momento muy delicado y yo la verdad tengo mucho respeto porque romper con la adoración para ir a la enseñanza, Pastor Ana tiene mucha maestría haciéndolo. Es realmente, yo sé que con la práctica me va a salir mejor. Una vez estaba en mi casa pensando y estaba intentando seguir la alabanza y seguir la adoración, y en ese momento me pregunté y dije, ¿qué tal si Dios me estuviera viendo? ¿Cómo lo haría? ¿Levantaría mejor mi mano? ¿Levantaría mejor mi voz? Y en ese momento me di cuenta, es que esto no es una práctica, no es un ensayo, realmente ya me está viendo. En ese momento entonces levanté más fuerte mi mano, levanté más fuerte mi voz, me puse más seria, porque lo que hacemos aquí no es un ensayo de nada, es the real thing.
Así que gracias por estar aquí, gracias por haber venido. Vamos a, antes de saludarnos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a decirle al Señor que le amamos y que le agradecemos todas sus maravillas. Y te damos gracias, Señor, porque hoy tú nos enseñarás, hoy tú nos revelarás tu palabra, Señor, porque queremos pasar al siguiente nivel. Estamos listos. Esta es una iglesia a la que tú siempre le hablas. Gracias, Señor, porque nos tienes paciencia. Aunque a veces retrocedemos, Señor, tú tienes cuidado y misericordia de nosotros. Ya no queremos vivir hacia atrás, no queremos vivir en el pasado, no queremos vivir sin un plan hacia el futuro. Estamos listos, Señor. Remueve todo lo que tengas que remover y revélanos todo lo que tengas que revelarnos, Señor. Gracias por darnos entendimiento. Gracias, Señor, por hablarnos de manera tan clara y de manera tan audible. Gracias, Señor, por tu siervo Mark Lux, porque hoy día nos ha abierto el entendimiento. Y te pedimos por Pastor Ana, Señor, porque tú la has enviado. Gracias, Padre, porque esta iglesia la ha enviado a Atlanta y la seguirá enviando, Señor, porque eso es lo que tú quieres para ella, Padre, y nosotros como iglesia la respaldamos. Gracias, Padre, gracias. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Antes de que tomen asiento, vamos a seguir con la tradición. Salúdense, por favor. Denle la bienvenida mientras saludamos a los que nos están viendo por el internet. Gracias por conectarse, gracias por conectarse. ¿Sí estamos conectados? ¿Alguien me da señal? ¿Alguien me dice sí? ¿Estamos conectados? Muy bien. ¿Tienes el video? Muy bien. ¿Cuántos están listos para lo que Dios tiene para ustedes esta noche? ¿Bien? ¿Cuántos están emocionados por la serie de mensajes que ha enseñado Pastor Ana estas semanas? La lucha más grande. ¿Cuántos han meditado y se han dado cuenta que necesitan tomar decisiones serias? Sí, yo también. Estamos en la misma página, entonces. Hemos tenido las mismas enseñanzas y la misma clase. Muy bien. Vamos a ir rápidamente porque tengo una historia que contarles. ¿Les gustan las historias? Tengo como un tono, ¿está bien? ¿Ustedes me escuchan bien? Bueno, mientras ustedes me escuchen bien, está bien. Bueno, les decía que hoy tengo varias historias que contarles, historias fascinantes, historias de la palabra. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé favor y nos deje terminar todas las historias que tengo para hoy. Presten mucha atención. Hoy día vamos a hacer una clase un poco diferente, va a ser un poquito interactiva, va a haber un poquito de video, un poco de enseñanza. ¿Están cómodos? ¿No quieren venir más cerca? ¿Están cómodos donde están? Pues yo lo digo por ustedes, porque total, la clase va a estar tan buena que yo no me la perdería. Entonces, vamos a ir, si está el video, puedes ponerle desde el minuto 8. ¿En qué minuto está? Dale un poquitito, ahí donde lo tienes, en 7:35, dale ahí. Ok, entonces mientras se carga les voy a contar en qué consiste. ¿Tiene volumen? Sí, mientras nuestra experta tecnológica da con el video, da con el volumen, les cuento un poco de qué va. Déjalo ahí. Ahí. Ponle pausa ahí, perfecto. Sí, sería bonito. No es, las imágenes son tan impactantes. Creo que es ahí. A ver, solo una prueba. Si le dan play. Perfecto. Ahí, ponle pausa. Perfecto. Ahora sí. ¿Es posible que en cuanto pongamos el video se apaguen un poquito las luces? Solo dura 1 minuto, no nos vamos a aburrir. Pero no ahora, cuando les diga, les quiero contar primero la historia, ¿sale? Entonces cuando yo les haga la señal, apagamos las luces y vemos el video. En el África, yo sabía de una tribu, esta es la tribu Masái,
La tribu Masái, y luego hemos encontrado que también hay otra tribu que se llaman los Yorubas. Ellos han perfeccionado una técnica a lo largo de los años. Llevan cientos de años haciendo esta técnica, y ellos han perfeccionado la técnica de matar leones. Lo que ven aquí pues no son gatitos grandes, son leones. Y este documental, no son actuados, no son actores ni nada, este es un documental de estas productoras tipo Discovery Channel o National Geographic. Estos son leones que están desollando a lo que yo no logro distinguir qué es, creo que es un venado, pero no estoy segura. Digamos que han desollado a su presa, y esto lo que ven ahí son leones, hembras y machos, y están despedazando al mamífero que ya habían cazado. No se ve en el video, pero digamos que en unos 10 metros, sí, tal vez unos 10 metros, están los productores del documental con las cámaras y tal, bien cubiertos, y a 5 metros, como por este lado, están la gente de esta tribu. En este caso en concreto son los Yoruba, pero si buscan en la internet también van a encontrar que los Masái tienen una técnica parecida. Entonces, imagínense la imagen, imagínense la película. Están aquí los del documental súper bien protegidos, y están aquí los cazadores simplemente con su lanza. No les voy a contar el final, porque el final tiene mucho que ver con el servicio, pero al final sí vamos a ver, al final del servicio sí vamos a ver el final de la película. ¿Puedes ponerlo? Fíjense, ahora sí apaga la luz, por favor. Dale un poquito más. Dale un poquito más. Retrocede, perdón, retrocede. Sí, ahí. Sí, está bien ahí. Estos son los fotógrafos. Si logran ver, están muy cerquita de la manada de leones. No lo pongas al comienzo. By dawn, the lions have finished the ok. Entonces lo que está diciendo es que para la madrugada se ven como el poder de los leones, los rasguños y todo lo que ha hecho a las llantas. Si puedes avanzar 30 segunditos más, solo 30 segunditos. Ahí, sí. Y lo que dice la voz en off es que de verdad da bastante miedo lo que está pasando. Y estos son los cazadores, estos son los de esta tribu. Y en el convoy de adelante están los productores y los fotógrafos. Y lo que se ve entrecorta, ven los leones y están realmente devorando, están en pleno almuerzo, vamos a decirlo así. Déjalo ahí. Páralo ahí. Ok. Y ya no lo vamos a pasar porque si no vamos a tomar mucho tiempo. ¿Puedes encender las luces, por favor? Pero si han logrado ver a los cazadores y a las lanzas, nos vamos a quedar ahí y al final del servicio les voy a dar vamos a ver el final. Pero quiero que se queden con esta idea. Quiero que piensen sobre si es realmente posible que ese cazador... ¿Han visto que el cazador simplemente, lo único que no tenía ningún arma de explosivos ni nada, lo único que tenía era una lancita? Y además estaba con una túnica y eso era todo lo que tenía. Entonces, quiero que piensen de acá al final del servicio cuál puede haber sido el final de por lo menos ese episodio. Esto es como una telenovela. ¿Habrá logrado matar al león? ¿El león se habrá comido al cazador? En fin, cada uno haga las preguntas que quiera. Pero no se preocupen, no se desesperen, que al final vamos a ver la historia. Pero sí quiero que tengan esa imagen en la cabeza, porque sobre todo Pedro, que es el personaje del que quiero hablar ahora, cuando ya Pedro escribe, a mí Pedro es un personaje que me fascina mucho y les voy a explicar luego en detalle por qué. Pero
cuando Pedro en la primera carta nos habla acerca del león rugiente y que estemos atentos porque el diablo es un león rugiente. Es como un león rugiente. El diablo es como un león rugiente. Encontré muchísima relación en esta historia. Encontré muchísima relación con lo que dice la palabra con este video. Vamos a conocer a Pedro en Lucas 22, 54. Y les decía que Pedro es un personaje al cual yo he pasado de admirar de Pedro ser mi personaje favorito del Nuevo Testamento a Pablo ser mi personaje favorito, y luego he regresado a Pedro y luego he entendido más a Pablo y así sucesivamente. Digamos que he variado entre Pablo y Pedro. Pedro, y por muchas razones, creo que Pedro y Pablo tienen los lados por los cuales son personajes interesantes. Lo que más me llama la atención de Pedro es la humanidad que tiene Pedro. Pedro es torpe a veces. Sobre todo piensen en Pedro durante el tiempo que fue discípulo directamente bajo Jesús. Pedro era torpe, Pedro era muy apurado, Pedro era impulsivo, Pedro era, sobre todo eso, Pedro era muy impulsivo. No tenía un filtro entre lo que hacía y lo que o sea, no se autoeditaba. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es Pedro fue uno de los discípulos que más cerca estaba de Jesús. Entonces uno puede decir es de los que más aprendió. Un día estaba yo caminando con el doctor Edesio. Para quienes saben, el doctor Edesio es uno de los traductores de la Biblia y además muy amigo de nuestro amado obispo Saúl. Y estábamos hablando sobre Pedro y yo le decía, doctor, ¿la Biblia exagera sobre el carácter de Pedro? Y me decía, no, realmente no exagera, al contrario. Me dice, a lo mejor es muy suave con Pedro, pero Pedro era así, Pedro era impulsivo, Pedro era pasional. Estamos hablando de Pedro durante su época de discípulo. Pedro fue el que le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le había dicho, esto no te lo ha podido revelar nadie sino mi Padre. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces empieza una situación que para nosotros, con la que muchos de nosotros nos vamos a empezar a relacionar. Pedro empieza a vivir una situación de terrible tensión. Y estoy hablando de cuando Jesús, de todo el proceso antes de la crucifixión. Pónganse un poquito en los zapatos de Pedro y en la historia. ¿Era o no era una situación estresante, atemorizante? Era una situación horrible. A pesar de que Jesús ya los había preparado y les había dicho, me tienen que crucificar para que se cumplan las Escrituras, de pronto ellos pasan de una situación donde todo el pueblo por lo menos se intriga por Jesús y por lo menos lo sigue, a una situación donde todo el mundo donde le acusa. Entonces es fácil para nosotros pensar que Pedro tenía miedo, que Pedro estaba muy estresado, Pedro estaba muy vulnerable, pero sobre todo muy asustado, muy asustado. Y esto es algo en lo que quiero que reflexionen. Cuando nosotros como cristianos, de pronto un día nos toca la puerta el IRS, no una, 2, 3 veces, y de pronto un día nos viene, yo les voy a contar de mis experiencias. Yo en una sola semana tuve 3 citaciones del equivalente de IRS.
una de las personas más cercanas de mi entorno me traicionó abiertamente. ¿Qué más me pasó? Me robaron una cantidad importante de dinero, me engañaron, hablaron a mis espaldas. ¿Cómo se dice? Complot. Confabularon a mis espaldas. Oiga, todo eso no es una situación fácil. Realmente fue una situación de mucho estrés. Esto fue hace 2 semanas. Hace 2 o 3 años, o probablemente un poquito más, cuando yo no tenía la preparación que tengo, porque yo creo que, de hecho, yo no creo, estoy segura, y ustedes pueden compartir esto conmigo, la vida del cristiano es una maratón. Es una maratón por el esfuerzo. La diferencia entre mi historia y cualquier situación parecida que yo haya vivido en el pasado, la diferencia es lo que yo veo es que la diferencia está en la preparación. Para mí lo más importante, o la diferencia, es la preparación. Si hace 2 o 3 años yo hubiera pasado una situación parecida, probablemente lo que a mí se me hubiera ocurrido es irme a pelear con todo el mundo, defender, llamar a mi abogado, sacar mis derechos. Si alguien me traiciona, pues voy y te acuso, etcétera, etcétera. Cuando a mí me pasó toda esta seguidilla de temas, estaba a punto de echarme a llorar y de pronto pensé en Pedro. Y dije, a ver, tiene que haber habido algo fascinante para que tú, el que te morías de miedo, lo primero que me acordé de Pedro fue, ok, el miedo no es un consejero recomendable. Bajo el miedo no puedes tomar decisiones. Bajo el miedo, de hecho, yo diría que una de las armas más interesantes, o sea, entre comillas, no voy a usar la palabra interesante. Una de las triquiñuelas más perversas del diablo es el miedo. Porque ¿qué es lo que hace el miedo? El miedo te paraliza. El miedo distorsiona la realidad. El miedo no te hace ser tú mismo. Entonces, cuando me venía toda esta seguidilla de temas, claro, la primera tendencia es o me paro, o me asusto, o me echo a llorar. Y ahí es donde me acordé mucho de Pedro. Y pensé en este capítulo porque lo comentamos mucho con el doctor Edesio. Lo vamos a leer con cuidado, pero quiero que se pongan en el escenario. Estamos hablando de una situación una situación complicada, una situación bastante fea, que probablemente sea fácil para nosotros relacionarnos con esta situación. Entonces, vamos a ir al 54. ¿Qué versión es esta, Silvia? ¿Puedes ir yo la voy a leer de Palabra de Dios. Dice, arrestaron a Jesús. Sí, es Palabra de Dios. La Palabra de Dios para todos. Dice, arrestaron a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Estoy en Lucas 22, 54. Pedro lo siguió a cierta distancia. Encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Pedro se sentó con ellos. Una sierva vio a Pedro sentado allí. Con estas líneas ya me puedo imaginar la situación de Pedro. Pedro estaba muy estresado, Pedro estaba muy nervioso, Pedro estaba con mucho miedo. ¿Nos podemos relacionar con ese tipo de características? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? O por lo menos vamos siguiendo a Pedro. Dice, una sierva vio a Pedro sentado allí, lo pudo ver por la luz del fuego, lo miró muy de cerca y dijo, ¿cuántas veces no nos ha pasado que en medio de nuestra situación, cuando más vulnerables, cuando más golpeados, alguien ha estado así para decirnos, ¿tú no eras cristiano?
tú no ibas a la iglesia, a ti no te habla un pastor, tú no eres medio iluminado. Vamos a seguir leyendo. Lo miró muy de cerca y le dijo, este hombre también estaba con él. Pero Pedro lo negó. Mujer, yo no lo conozco. Un poco más tarde, alguien vio a Pedro y le dijo, tú también eres de ellos. Pero Pedro dijo, no, hombre, no lo soy. Con esta respuesta a lo que habíamos dicho, Pedro estaba estresado, con miedo. Con esta respuesta ya nos podemos dar cuenta que Pedro además ya empezaba a irritarse, ya empezaba a acabársele la paciencia. Seguimos relacionándonos con Pedro, ¿verdad? Pasó casi una hora y otro insistió. Durante una angustia, yo añadiría que pasó una angustiosa hora para Pedro. Y otro insistió. Es verdad, este hombre estaba con él, es de Galilea. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué estás hablando. Y aquí Pedro ya está pasando al siguiente nivel. Aquí Pedro ya está mintiendo. O sea, ya no solo está estresado, está con miedo, está irritado, ya ha pasado al siguiente nivel. Ya para defenderse ha empezado a mentir. Qué bonita figura de Pedro, vamos hasta aquí, ¿verdad? Entonces le dice, hombre, no sé de qué estás hablando. En ese momento, mientras Pedro todavía estaba hablando, cantó el gallo. Entonces el Señor se dio vuelta y miró a Pedro a la cara. Pedro recordó lo que el Señor le había dicho, antes de que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. ¿Pueden creer que sea el mismo Pedro el que le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente? Pedro estaba muerto de miedo. Ahora, alguien se puede poner filosófico y me puede decir, sí, pero es que ya estaba escrito que tenía que pasar. Sí, probablemente, pero no vamos a ir, y le pido no nos concentremos en eso en este momento, vamos concentrando en la humanidad de Pedro, porque lo que yo quiero extraer de esta historia, o por lo menos del hilo conductor de la vida de Pedro, una lección que podamos aplicar al día de hoy en nuestras vidas. Entonces, entonces crucifican a Jesús, para hacer la historia corta, porque usted se sabe muy bien toda esta historia, y llega el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que llegó y se posó cuando estaban orando estos 120, es el mismo Espíritu que al día de hoy tenemos nosotros. A mí me gustó mucho lo que dijo Pastor Mark hoy día, y dijo, la fuerza que hay que sacar y atraer hacia nosotros es la fuerza de Dios, no nuestra propia fuerza, es la fuerza de Dios que hay que sacar hacia nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir a 1 de Pedro 5. Vamos a ir a 1 de Pedro, por favor. Antes de entrar a 1 de Pedro 5, vamos a repasar nuevamente la historia de Pedro, hasta lo que conocemos aquí. No quiero hacer apología de las mentiras de Pedro. Lo que quiero es subrayar que estas historias de debilidad, de estrés, de mentira, de situaciones al límite, no es nuevo para el Señor. No somos ni los primeros ni los últimos. De hecho, la Biblia, y de hecho Pedro, y de hecho Pablo, por algo dicen resistir, 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 resistir. Porque de algo hay que resistir. Pero hay que identificar bien de qué resistir. Como les decía hace unos minutos, a mí una de las triquiñuelas que más me llama la atención que usa el enemigo es el miedo. Y hay que tener mucho cuidado al miedo. Y de hecho, la palabra está lleno de versos donde nos dice, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis. Y hay que tener mucho cuidado. Y una de las
Pastor Ana nos ha dado varias sesiones sobre la mente y una de las cosas que hay que entrenar con la mente es el miedo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Le tengo miedo a la oscuridad? ¿Por qué? ¿Le tengo miedo a estar en un cuarto oscuro? ¿Por qué? Los psicólogos dicen que, y yo creo que, de hecho yo creo que si buscamos con cuidado, estoy segura que lo hallaremos en la Biblia, pero los psicólogos dicen que hay una terapia, hay varios métodos que los psicólogos usan para curar miedos y en ciertos casos recomiendan terapia de shock. Si por ejemplo una vez un psicólogo me explicaba, si por ejemplo tienes miedo a los cuartos oscuros, ve y métete en un cuarto oscuro. Si tienes miedo a las alturas, ve y mira desde un edificio, desde la ventana de un edificio alto. O sea, si tienes, no sé, yo por ejemplo tengo una fobia que es que cuando estoy en lugares cerrados, especialmente en los túneles, me empiezo a sentir incómoda. Y esto de las fobias es bien interesante porque mientras más lo hablas, peor te va. Hasta que un día me di cuenta que en realidad esa fobia no era fobia, sino que era algo que yo estaba alimentando con mi boca. Entonces cada vez que pasaba por un túnel yo ya me ponía nerviosa y ya empezaba y ya decía, ay no, es que me va a dar, ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama esa fobia, pero es una claustrofobia. Es una ansiedad cuando estás en lugares cerrados. Que hasta el día que me di cuenta que en realidad yo estaba alimentando esa fobia, o sea que era una cosa que había anidado en mí, era como Pastor explicó, ¿no? Pensamientos, de esos miles de pensamientos que vuelan y que de pronto se meten y que de pronto empiezas a pensar sobre ellos y se anidan. Esa fobia para mí fue así. Era algo que yo anidaba en mi mente, entonces cada vez que iba a pasar por un túnel, yo ya estaba así, ya me voy a poner nerviosa, ya empiezo a ver borroso, ya me empiezo a marear, y efectivamente cada síntoma que yo empezaba a describir es lo que venía a suceder. Hasta que me di cuenta que ese miedo no estaba en mi cabeza, estaba en mi lengua, y dejé de hablar el miedo. Y pues ahora no tengo ningún problema en pasar por ningún túnel. Pero volviendo al tema de Pedro, repasemos un poco la historia. Hasta aquí hemos visto una situación de Pedro vulnerable, de Pedro irritable, de Pedro mentiroso, de Pedro débil. Yo creo que hasta este momento podemos chequear las 4, check, 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 check. Pero la historia no acaba ahí y eso es algo que tenemos que interiorizar y aprender y subrayar en nosotros. La historia de Pedro no acabó cuando él negó a Jesús. De hecho, la historia de Pedro recién empezaba. Y eso es lo que va a pasar contigo y conmigo. Nuestra historia no se define hasta aquí. Hoy día me gustó mucho lo que dijo Pastor Marx. Todos tenemos una asignatura. Y no te puedes ir, ni te puedes morir, ni te puedes accidentar, no te puede pasar nada hasta que no cumplas tu asignatura. La diferencia es que puedes llegar a tu asignatura. La diferencia es cuánto te tardas en llegar a tu asignatura. Puedes seguir con la rebeldía, puedes seguir con la ceguera, puedes seguir con el miedo, puedes seguir anidando y hay una palabra hay una palabra en inglés pero que se traduce muy bonito en español que es puedes empezar a nutrir, puedes empezar a cobijar pensamientos y miedos y como los cobijas, como les das calorcito, como les haces sentir cómodos y bienvenidos en tu mente, pues empiezan a crecer. La historia, como les decía, y eso, el problema de que todo eso anide es un tema de tiempo. Vas a llegar a tu asignatura, pero vas a llegar mucho más tarde de lo que Dios tiene planeado para ti. Por eso es importante que seamos conscientes de que por eso tenemos que ser súper conscientes de las triquiñuelas del enemigo. Y el miedo, yo por lo menos en lo personal, es algo que recomiendo que empiecen a tener mucho cuidado. ¿A qué tengo miedo? Y me voy a poner un poco personal. Y ya de antemano pido perdón.
¿Pero a qué tengo miedo? ¿Cuáles son los miedos que me paralizan? ¿Tengo miedo porque soy mujer? ¿Tengo miedo porque soy hispano? ¿Tengo miedo porque no tengo papeles? ¿Tengo miedo porque no hablo inglés? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Tengo miedo porque soy muy joven? ¿Tengo miedo porque soy muy mayor? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son los miedos que traigo? Sería súper bueno y súper saludable que hagan una lista de sus miedos y lo pongan en la cruz, porque esos miedos nunca se olviden del sacrificio de la cruz. Si nosotros no repetimos el sacrificio, si nosotros no traemos memoria del sacrificio de la cruz una y otra y otra y otra y otra vez, se nos va a ir el verdadero significado de la cruz. Yo no tengo por qué tener miedo, porque tengo que tener fe que lo que dice la palabra, que fue ese sacrificio, es lo que sucedió. Y Jesús murió por nuestras enfermedades, pero también murió por nuestros miedos, por nuestros traumas, por la pobreza. De hecho, se hizo pobre para que yo no fuera pobre. Necesitan identificar, estos son como los inquilinos morosos, necesitan hacer un inventario de su mente. Esto es como si ustedes tuvieran una propiedad, una casa, es más, vamos a hacerlo más bonito. Esto es como si tuvieran un complejo de departamentos, como si su mente va a ser un complejo de departamentos y lo que ustedes necesitan es revisar departamento por departamento para ver la calidad de su inquilino. Necesitan revisar departamento por departamento para ver qué tipo de pensamientos están anidando. ¿Qué tengo en la cabeza? Complejos, miedos, frustraciones. Sobre todo, mucho cuidado con estos, y viviendo en una sociedad como esta, tengan mucho cuidado con aquellos que tienen que ver con papeles. Hasta donde yo he contado, el hombre más rico del mundo no es americano, de hecho es español. El segundo hombre más rico del mundo no es americano, de hecho es mexicano. Yo creo que es hasta el tercero el que recién es el hombre más rico del mundo, que es un americano. Entonces, no le den más poder al diablo del que realmente tiene. No dejen que sus tretas y sus embustes tengan más poder del que de verdad tiene. ¿Ok? Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Vamos por favor a 1 de Pedro 5. Y me gusta mucho la introducción de esta carta, porque dice, yo la voy a leer y luego vamos a ir a 1 de Pedro 5, dice: estimado pueblo elegido por Dios, esta carta la escribo yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Un cordial saludo para ustedes que viven como extranjeros. Y esto me gustó mucho, porque Pedro le escribió esta carta a extranjeros. Y tú y yo, salvo los Americans de la sala, pero tú y yo somos extranjeros. Me sentí muy identificada porque dije, oh, esta es una carta que ha escrito para mí, porque yo soy extranjera. Entonces, vamos por favor al 5. Y el título que yo tengo es el rebaño de Dios. Y entonces Pedro empieza el capítulo 5 hablando a los ancianos. Ese me lo voy a pasar para que lo estudien por su cuenta. Y luego le habla a los jóvenes a partir del verso 5. Ese también me lo voy a pasar para que se lo estudien por su cuenta. Y luego viene el 7, que ese es el que llamó mucho mi atención. Entonces dice, confíen a Dios todas sus preocupaciones. Y entonces ahí me puse a pensar, dije, un momento, ¿este es Pedro? Pedro diciendo que confiemos en Dios todas nuestras preocupaciones. El mismo Pedro que negó a Jesús 2 veces. El mismo Pedro que se mostró impaciente. El mismo Pedro que empezó a mentir para salvar su pescuezo. El mismo
Pedro que estaba muerto de miedo? ¡Wow! Si Dios puede hacer esto por Pedro, yo soy el que sigue. Amén. Entonces Pedro dice, confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Esto del dominio propio me llamó mucho la atención. En realidad, en inglés el dominio propio lo traducen como autocontrol. Y se me gusta mucho, autocontrol. O sea, autocontrol, se me fue la palabra, autofiltro, autorregulación, es la palabra que está, vamos a autorregularnos. Un momentito, tengan dominio propio. Yo pensé que yo no tenía que hacer nada, pero aquí Pedro me está diciendo, no, un momentito. De hecho, y además Pastor Aaron nos ha enseñado que es el Espíritu Santo. No olvidemos, eso es algo bien importante, me voy a tomar un minuto aquí. De Lucas 5 a primera de Pedro 5, no es que Pedro cambió solito. Hay un parteaguas en la historia que es muy importante. La diferencia entre Pedro discípulo y Pedro apóstol es el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo que hizo la transformación y le dio el poder a Pedro, es el mismo Espíritu Santo que habita y que obra en mí. Entonces, les decía medio en broma, pero ahora estoy hablando en serio, si Dios hizo esa transformación tan radical con Pedro, no veo por qué no la puede hacer conmigo. Pero ojo, sin el Espíritu Santo no hay juego. Sin el Espíritu Santo no hay transformación. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos conectando. Muy bien. Si te vas a Gálatas, pero en TLA, entonces me queda pensando, tengan dominio propio. Entonces, si te vas a Gálatas 5:22, vamos a quedarnos con el dominio propio. Entonces, yo cuando estaba pensando y decía, tengan dominio propio, no, esto va a estar un poco difícil porque yo no tengo dominio propio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Ok, menos mal que lo hace el Espíritu de Dios, porque yo creo que no soy capaz. Y ahora mismo se me ocurren un par de nombres que mejor no. Estar siempre alegres. Yo cuando leí esto cambió completamente mi enfoque. Yo era una persona que para mí el estado de ánimo, o sea, para mí el estar alegre era simplemente para la gente que se había tomado extra dosis de litio y que por eso estaba muy alegre. Para mí el estar alegre era sospechoso. O sea, me parecía sospechosa la gente que estaba alegre todo el tiempo. Pero en cuanto leí esto, dije, no, caray, tengo que empezar a prestar mucha atención al estar alegres, porque es el Espíritu de Dios que ya habita en mí, yo no sé ustedes, pero yo tengo la convicción que ya habita en mí, el que me hace amar a los demás y además estar siempre alegres. Y aquí viene lo difícil, además, vivir en paz con todos. Mi madre. Es como decirle, Señor, pero tú no has visto a mi vecina, a mi jefe, a la gente de mi equipo, al director que habla mal de mí. No, acá dice, y nos hace vivir en paz con todos. Y luego dice, y aquí ya la cosa se pone heavy, porque dice, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Pero me gusta cómo acaba, dice, tener confianza en Dios. Y luego, aquí es donde hilvano esto, que es lo que el Espíritu nos hace hacer, que son los frutos del Espíritu, con lo que nos está contando Pedro. Dice, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. En otra versión, saber controlar nuestros malos deseos, lo traducen como
dominio propio. Me gusta mucho más. De hecho, yo un ejercicio que hice que se los recomiendo a todos es, en cuanto yo leí esta versión, puse una notita en mi computador y cada mañana cuando llego a la oficina lo leo y lo repaso porque yo no sé ustedes, yo voy a ser bien honesta aquí, yo necesito recordármelo todos los días. Sobre todo la parte que tengo que estar alegre y que tengo que tratar bien a los demás. Sobre todo cuando realmente no me nace. I'm sorry, I'm telling you the truth. Pero eso es lo interesante de todo esto, es el Espíritu de Dios el que te hace hacer todas estas cosas. Entonces vamos a ir a Pedro, por favor. Entonces cuando Pedro dice, estén atentos, cuando Pedro dice, tengan dominio propio, ya sé que no soy yo el que va a hacer el autocontrol, el que me voy a autorregular. Ya sé que es el Espíritu Santo que vive en mí el que me va a hacer tener control. Entonces dice, su enemigo el diablo, y aquí es donde tenemos que empezar a pensar en los yorubas y en los masái. Dice, su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Y aquí es bien interesante. No, quédate en las 7. No, en la 8 está bien. Y esto del león rugiente me llamó mucho la atención. Y entonces ahí es donde me puse a pensar, espérate. Yo recuerdo haber visto alguna historia donde hay una tribu en el África que ha perfeccionado el arte de hacerle frente a los leones. Entonces, ahora sí puedes. ¿Alguien me ayuda con apagar la luz? Vamos a ver qué pasa con la historia, ¿está bien? And the Dorobo are ready. Entonces está aquí el chofer muerto de miedo y aquí están los hombrecitos. Ahí están los leones. ¿Cuántos se han dado cuenta ya que no son gatitos? Just trying to find a position that we can get a clear view. There's too much brush in the way. Entonces lo que dice es, ok, vamos a ubicarnos bien para estar en primera fila, para ver todo lo que pasa. Ahí hay, si se han dado cuenta, hay como 6. Y miren ponle ahí. Ponle ahí. Cuando le están hablando a este hombrecito dice, cuando tú haces estas cosas, que es con su lancita pegarle al león dice, cuando tú haces estas cosas, tú no tienes miedo por ti, tú tienes miedo por los otros. Y de hecho ahora que lo vamos a ver, él dice, de hecho, me río, dice, porque en realidad los camarógrafos, en realidad lo que quería decir es que en realidad yo no tengo miedo por mí porque a mí no me va a pasar nada. Pero los camarógrafos, antes de contarles la historia vamos a seguir viendo el video. Y ahí está, y entonces dice, están los camarógrafos y todos los demás. Quédate ahí. ¿Esta es gente que tiene miedo a un león? Definitivamente no. Estos parece que van, no sé, de picnic, están de domingo en el parque, pero a matar definitivamente no tienen la cara que por lo menos yo tendría si tuviera que matar al león. Mírenle a diente pelado además. Dale, por favor. Y entonces él dice, yo no tengo miedo por mí, tengo miedo por estos que piensan que no sabemos lo que hacemos. Está el camarógrafo con cacho de cámara. Y miren a estos, miren esta imagen. 3 tíos. Miren a yo a no lo quiero de mascota, pero ni de... Ahí se fue uno. Ahí se va el otro. Ahí se va el otro. I didn't believe that we'd get this shot. I thought the lions would attack these guys, especially when they had the cubs. But all of a sudden, when the big male got up and ran, I was relieved because I thought he would be the one which will attack us. But I'm really, really chuffed. Great stuff. Lo que dice es, si quieres sube la luz.
¿Lo vieron bien? ¿Lo quieren ver otra vez? Este es el que iba manejando el coche de los fotógrafos. Y lo que dice es: qué alivio que se hayan ido, porque yo pensé que estos leones iban a venir y nos iban a comer. Y si se dieron cuenta, los hombrecitos, en cuanto estuvieron listos, se pararon, empezaron a caminar firmes, y los leones empezaron a ir, uno tras otro. Pero no solamente eso, fueron a la presa, sacaron un pedazo de carne y se lo llevaron. Y se fueron. Y aquí hay una historia bien interesante, y esta es una lección que podemos extraer. Nos ha parecido wow, super cool los cazadores, ¿verdad? Y lo que se nos ha llamado a hacer en este gráfico es los cazadores. Pero por alguna razón que tenemos que empezar a erradicar, nos sentimos como los camarógrafos. ¿Quién se moría de miedo? ¿El cazador? No, estaba muerto de la risa. El que de verdad hacía pipí de miedo es el camarógrafo. Entonces, por alguna razón, nosotros los cristianos confundimos nuestros papeles. En lugar de ser cazador, soy presa. En lugar de pararme firme, que además lo dice literalmente la palabra, en lugar de pararme firme, ¿vieron? No sé si vieron, les recomiendo mucho que vean el video con mucho cuidado. Si se dan cuenta, esta gente se levantó firme y empezó a caminar hacia el león. Firme, con su lancita. Y los que estaban agitados, ¡ay, no sé qué va a pasar! No sé qué ahorita, sangre por todo lado, no sé qué! Eran los camarógrafos. Entonces, no confundan su papel en la película. No se confundan. Ustedes son cazadores. No se confundan. No son los que tienen, no son los supuestos a tener miedo. No hemos sido equipados por miedo. No, el miedo no es una unción del Espíritu Santo, no es un regalo del Espíritu Santo, no. El miedo no es no hemos sido equipados con el miedo. Es así como los productos tecnológicos vienen equipados con ciertas características, igual nosotros no hemos sido equipados con miedo. Entonces no nos confundamos de rol en la película. ¿Amén? Muy bien, entonces con toda esta introducción y con toda esta fotografía vamos a leer rápidamente Primera de Pedro y vamos a poner toda nuestra atención, vamos a leerlo de corrido, regresa al 7 y vamos a empezar a asociar imágenes. Entonces, dice Pedro, confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. La primera instrucción, confía en Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Tengan dominio propio y manténganse alerta. No quiere decir que se abandonen a la vagancia y que descuiden y que piensen en cualquier otra cosa. No, no, no. Lo que dice es, lo que se nos ha encargado es tener dominio propio, control de nosotros mismos y mantenernos alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, que está aquí. O sea, que el IRS va a venir, la Seguridad Social va a venir, migraciones va a venir, el exesposo o la exesposa va a venir. Pero, y con perdón, porque a lo mejor hay exesposos que son muy buenos. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando. O sea, las situaciones complicadas van a venir. Eso no es algo que en automático el día que soy santo desaparece. No, va a venir. Pero aquí es la instrucción precisa con respecto a esta situación. Resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. Recuerden al hombrecito muerto de la risa. Dice, yo no tengo miedo. El hombre decía, yo sé lo que estoy haciendo.
Yo no tengo miedo por mí, yo tengo miedo por estos. Porque estos no saben qué hacer ante el ataque del león. Y si tú te pones en esa figura, tú cristiano, que sabes cómo resistir al diablo, en realidad deberías ser como este hombrecito. Yo no temo por mí, temo por aquellos hermanos que no están preparados. Ojalá el día que hubiéramos sido salvos se nos hubiera equipado con todo. Pero no, ese día recién empezó nuestro caminar. La preparación más segura, hay muchos pasos o hay muchos puntos de su preparación que ustedes no pueden perder. Uno es estar cerca de la palabra de Dios permanentemente. ¿Cuál es su rutina? ¿Cuál es su relación con respecto a la palabra de Dios? ¿Tienen una rutina? Tienen que tener una rutina, aunque sea 3 minutos en la mañana, aunque sea un versículo en la mañana. Y poco a poco, además Pedro lo dice, poco a poco el espíritu o el hombre espiritual que viven ustedes empieza a necesitar más y más y más y más y más. Empezarán con 3 minutos al día y acabarán todo el día pensando en la palabra de Dios, porque no hay nada más que quieran hacer. Hoy día, Pastor Marx nos dijo algo que me pareció tremendo. Nosotros tenemos armadura, se nos ha hablado en términos militares, porque somos guerreros de oración. ¿Cuál es tu rutina de oración? Y finalmente, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Pastor Ana dijo una cosa que es tremenda, que es brutal. El venir a los servicios implica impartición. Hay una transmisión, hay una unción que se transmite. No pueden dejar de congregarse. Y de hecho me lo estoy diciendo a mí misma también. Yo no sé ustedes para venir aquí necesitan, no sé, 20 minutos, 30 minutos. Yo para venir aquí necesito 12 horas de vuelo. Y vuelo en avión. Y realmente no me importa. Si yo pudiera estar aquí cada mes o todos los días lo haría. Porque sé cuán importante para mí, cuán vital para mí es venir a congregarme. Entonces, si a mí no me cuesta subirme a un avión y volar 12 horas, pues ustedes manejar 20 minutos. Ya con eso yo creo que ya con eso les dije mucho, ¿verdad? Les animo mucho a no confundir su papel. Les animo mucho a que vuelvan a ver esta historia. Y les animo mucho a pensar en ustedes como en los cazadores. Los que se levantan y hacen que el león huya. Esos son ustedes, no son los otros, los que estaban muertos de miedo sin preparación. Ustedes son los que se levantan, empiezan a caminar y hacen que el león huya. ¿Amén? ¿Hemos aprendido? Vamos a cerrar con esto, ¿está bien? Muy bien. Padre, te damos gracias porque yo sé que el día de hoy has apartado para que nosotros entendamos y estemos mejor preparados y sepamos cuál es nuestro papel cuando el enemigo, el diablo, está rondando con sus artimañas, con sus triquiñuelas, con sus engaños. Gracias, Señor, porque hoy día nos has hablado y has subrayado todas las cosas que necesitas que prestemos atención y a partir de hoy no vamos a ser los mismos, Señor. A partir de hoy vamos a ser mucho más conscientes de nuestra armadura. A partir de hoy vamos a estar mucho más conscientes de nuestro papel. Gracias, Señor, porque tú nos has equipado. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros toma fuerzas directamente de ti. Gracias, Padre, porque estamos permanentemente comunicados contigo. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos entrenas todos los días y nos haces mejores personas.
Gracias, Padre, porque hoy hemos escuchado y vamos a obedecer. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Les ha gustado el video? ¿Sí? ¿Les ha gustado el video? Muy bien. Y como hemos aprendido, vamos a seguir la tradición de esta casa. No vamos a venir, no hemos venido con las manos vacías. ¿Cuántos han recibido palabra hoy día, a lo largo del día? Y esta es una casa cuyo simiente, una de las fundaciones de esta casa es la siembra. Yo sé que ustedes son sembradores y vamos a traerle al Señor lo que ya hemos separado en forma de diezmos y ofrendas. Amén. Cuando estén listos, pueden ir pasando. Si nos ponemos aquí. Padre, ¿cómo hace pastora? ¿No pone las dos en una? ¿Y las dos, verdad? Padre, en estos canastos están las siembras, los sueños, los deseos, los pactos que tu pueblo ha hecho contigo. Gracias, Señor, porque así como damos, vamos a recibir. Gracias, Señor, gracias, porque tu palabra dice que nosotros nos aseguremos que haya alimento en tu casa y tú cuidarás al devorador por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque de esta cosecha, de esta siembra saldrán cosechas que serán testimonios aquí en este púlpito. Serán testimonios que serán difíciles de creer y solo a través tuyo van a poder ser posibles. Gracias, Señor. Ya celebramos esos testimonios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sus aplausos. El frío, es que ya no sé si es frío, si es calor, si es sequedad. Yo creo que tengo 2 minutos más de garganta, así que voy a aprovechar para los anuncios. No se olviden, tenemos 3 anuncios, ¿verdad? No se olviden. ¿Quiénes son las personas de los CDs de Pastor Ana? Esa dama, es Jackie. No se olviden. 8 CDs sobre la lucha más fuerte, la serie de la lucha más fuerte, a $10. 8 CDs por $10. Como dice Pastor Ana, ya casi se los están regalando. Así que no dejen de adquirirlos, por favor. Guárdame uno. No dejen de adquirirlos. Anuncio número 2, no se olviden, este viernes 13, Networking Event.
un lugar para conectarse con clientes, con potenciales socios, con consultores. Estará Pastor Ana compartiéndonos al cierre de la sesión. Por favor, necesitan inscribirse. No den por sentado que sabemos que van. Por favor, necesitan inscribirse. Estamos muy justos con la logística y además es un evento donde tenemos que asegurarnos que todas las personas que vayan interactúen con todas las personas. Entonces, si no sabemos a ciencia cierta cuántos van, pues va a ser para nosotros bien difícil gestionar el tiempo. Entonces, les pido por favor que nos ayuden a inscribirse. Y finalmente, eran 3 los anuncios. ¿Alguien me ayuda con el tercero? ¿Alguien me ayuda con el tercero? Era... Ay, y no se olviden, oración. Está Mari y la hermana Celia, ¿verdad? Por favor, no se vayan. Si usted tiene una necesidad, si hay algo que no está bien, si hay algo que lo perturba, que está fastidiándole, que le tiene intranquilo, por favor, no se vaya sin que mi hermana Celia, sin que Mari oren por ustedes. Activen Mateo 18. Pónganse de acuerdo, el poder del acuerdo. No se vayan sin que se hayan puesto de acuerdo, sin que hayan orado por ustedes. Amén. Pues vamos a ser despedidos. Ha sido un placer compartir con ustedes. Si nos ponemos de pie. Iglesia, que el Señor te guarde y te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Ningún arma forjada contra ti prospera. Él envíe bendición en todo lo que pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Que toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite de ti toda enfermedad de en medio de ti, porque por sus heridas has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades, sin faltar una sola de ellas. Y es Él quien te da el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, iglesia, verás maravillas. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Hemos quedado despedidos. Amén.